prender las luces porque si no iban a ver al predicador, simplemente lo iban a escuchar. Lo bueno es que usted y yo no andamos por vista, sino por fe. Amén. Bueno, mi nombre es Jesualdo Bolaño, soy de Colombia, llevo acá en Chile radicado 11 años. Mi esposa es chilena, y si es chilena, eso se llama poca convicción. Si es chilena, es buena, pues, calidad de exportación. Y estamos acá porque creo yo que es la voluntad de Dios que estemos en esta hora aquí. No ha sido por otra razón. Con el pastor, primera vez que nos vemos, primera vez que nos conocemos. Pero los planes del Señor son planes eternos. Y yo creo que todo esto estaba en la agenda del Señor hace rato. Faltaba que se concretara en el plano terrenal nada más. Porque Dios no es un Dios de casualidades. Él es un Dios de propósitos. Y no tiene nunca un plan B. Siempre tiene un plan A. Se suponía que yo no debiera estar predicando aquí hoy. Pero el plan A de Dios seguía en pie. Y el plan de Dios era ese. Entonces por eso estoy aquí hoy. Amén. Así que quiero pedir a mi esposa que se coloque de pie un instante para que la conozcan. Junto a mi esposa hacemos un café con leche. De principio nos decían el tuyo. Ríase, después va a llorar. Así que aproveche. Bueno, ahora sí. ¿Está listo? Abra su Biblia. Si no trajo Biblia, acérquese a un cristiano. Ellos siempre traen Biblia. Oiga, por último en la aplicación del celular, pues. Ya eso sería el colmo si no la tiene ni siquiera en el celular. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Allí estaremos leyendo la palabra del Señor en esta oportunidad. Marcos, capítulo 6. ¿Lo encontró? Amén. Ok, leemos la palabra, dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Padre, damos gracias por su inmenso amor y su misericordia. Exponemos nuestra mente, exponemos nuestra alma. Señor, exponemos cada parte que usted nos ha dado, Señor, espíritu, alma y cuerpo. La exponemos a la verdad de su palabra y rogamos en esta hora que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría espiritual y el entendimiento, Señor, para recibir su palabra, guardarla en nuestro corazón, Señor, y ponerla por obra, y que esta palabra produzca en nosotros el efecto para el cual va a ser desatada en el espíritu y en el corazón de tu iglesia, Padre. Lo ruego en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre. Reprendemos, Señor amado, todo demonio, Padre del cielo, que se quiera oponer, toda resistencia espiritual de las tinieblas, la derribamos en el nombre de Jesús. Abre nuestro oído espiritual, Señor, desata nuestros sentidos espirituales en esta hora, para percibir, para recibir, para saborear, para degustar tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor.
Y te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Cuando usted analiza el texto de esta porción de la Escritura, se da cuenta que habían serios problemas en aquellas personas que tenían un conocimiento del Señor Jesucristo. El conocer de Jesús puede ser para usted un arma de doble filo. Le puede traer beneficios o todo lo contrario. Lo puede poner en serios problemas. Al que mucho se le da, mucho se le demanda, dijo el Señor. El Evangelio de Marcos tiene características especiales y una de ellas es que Marcos enfatiza principalmente la forma activa en la cual funcionó el Señor Jesucristo en esta tierra en su ministerio. Marcos enfatiza siempre lo sobrenatural. Por eso es el Evangelio más breve de todos los Evangelios. Porque Marcos va apuntando a lo que Jesús hacía. Es poco de lo que Marcos escribe acerca de lo que Jesús enseñaba. Pero dentro de lo que Jesús hacía, siempre iba transmitiendo una enseñanza también. Y Marcos presenta en su totalidad la mayoría de los milagros del Señor Jesús. El capítulo 5, cuando usted se devuelve, se va a encontrar allí con casos bien específicos del mover sobrenatural, el poder de Dios manifestado a través del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Jesús llega a una ciudad llamada Gadara y está un hombre llamado el endemoniado Gadareno. Este hombre era un hombre que lo ataban con cadenas, con grilletes y hacía pedazos esas cadenas. Porque la potestad espiritual que estaba dentro de este hombre era tan fuerte que su nombre era Legión. Eran miles de demonios en una persona. Tenía una fuerza sobrenatural, tenía una capacidad sobrenatural. Nadie podía contener a este hombre. No había fuerza en la tierra capaz de sostener a este hombre. Hasta el día en que él se encontró con Jesús. Y sin que el Señor Jesús le dijera algo, este endemoniado va y aparece ante Jesús y le dice: ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Jesús se acerca a este hombre, le pregunta cuál es el nombre que tenía ese demonio y dice: Legión, me llamo porque somos muchos. Y había en esa región un hato de cerdos paciendo allí. La cantidad de cerdos que habían allí eran como 2000, dice el texto. Y Jesús le ordena a los demonios que ese hombre y entraran donde estaban los cerdos. Luego esos cerdos murieron todos. Este hombre fue libre. Entonces la Escritura declara que el hombre estaba sentado en su cama de juicio, porque Jesús lo había hecho libre. Y la gente se asombró. ¿Cómo era posible que Jesús estuviera al lado de este hombre? Y él quería seguir a Jesús en el camino. Pero Jesús le dice: anda y cuenta a los tuyos lo que Dios ha hecho por ti. No importa cuán difíciles sean las cadenas, cuán pesadas sean, cuán fuertes sean. El día en que una persona se encuentra con Jesús, va a ser libertada, porque la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La Escritura dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No importa la atadura que tenga la persona, no importa qué potestad esté sobre ella, no importa cuántos años lleve esclavizada en los vicios, en el pecado, cuando Jesucristo llega, las cosas cambian. Este hombre fue liberado por el poder del Señor. Lo que nadie podía hacer, Jesús lo hizo. Hay circunstancias en la vida donde nadie puede hacer, donde te dan un diagnóstico médico y la ciencia tiene límites y dice: ya no podemos hacer más nada. Jesús tiene la última palabra. Amén. Luego se va de allí y aparece un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga. Va ante el Señor Jesucristo y le dice: mi hija está gravemente enferma, está agonizando. Mas ven y pon tu mano sobre ella y será sanada.
Jesús va camino a la casa de Jairo y cuando va de camino una gran multitud sigue al Señor. Porque siempre ha habido una gran multitud siguiendo a Jesús. Había una mujer que padecía de 12 años de un flujo de sangre y que había gastado todo lo que tenía en muchos médicos. Y no mejoraba, antes le iba peor. Y gastó todo su dinero consultando médicos. Padecía de un flujo de sangre y según la ley esta mujer era inmunda. No podía tener contacto físico con el resto de la sociedad. Donde ella se sentara, el asiento quedaba inmundo. Debían quemar ese asiento. Ella no se podía acercar a un rabino y un rabino tampoco se podía acercar a ella. No podía ir ante el sacerdote. Pero escuchó hablar de Jesús. Había un gran obstáculo y era una multitud que seguía al Señor Jesucristo. Y esta mujer, después que lo había perdido todo, la última esperanza que le quedaba era tocar el manto de Jesús. Pero eso significaba exponerse a la misma muerte. Porque si ella, siendo inmunda, tocaba a Jesús, podía ser apedreada. Iba a contaminar a Jesús. Ahora esta mujer, viendo la multitud que está rodeando al Señor, dice: si tocare solamente el borde de sus vestidos, el borde de su manto, seré sana. Convicción. Al igual que todo judío, el Señor Jesús cargaba un manto sobre sí. Y en los bordes del manto existían unas cuerdecitas, unos cordones, que tenían unos lacitos, unos amarres pequeños allí. Y en cada amarre representaba una letra del nombre de Dios. Lo que esta mujer estaba diciendo es: si yo toco el borde de sus vestidos, si entro en contacto con el nombre de Dios, yo voy a ser sanada. Aleluya. Sí. Aún como me exponga a la muerte, voy a hacer el ridículo. Voy a hacer lo que según la ley, según la religión y según la tradición no puedo hacer. Pero ella entendía que si quería ver en su cuerpo lo que ningún hombre había hecho, ella tenía que hacer lo que ninguna persona había hecho con Jesús. La multitud apretaba al Señor Jesucristo. Y ella se acerca, se abre paso entre la multitud. Y es que en estos tiempos hay mucha gente apretando, haciendo masa, haciendo grupo, apretando a Jesús. Sí. Esta mujer se abrió paso y tocó el borde de sus vestidos. Sí. Y automáticamente fue sanada. Sí. Jesús entre la multitud se detiene y dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Señor. Uno de sus discípulos le dice: maestro, ves que la multitud te aprieta y tú preguntas: ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús le dice: alguien ha tocado mis vestidos porque poder salió de mí. Señor Jesús. Una cosa es apretar a Jesús, hacer grupo, ser uno más del montón, y otra cosa es tocar el borde de su manto con fe, con convicción, sabiendo que Él tiene poder para hacer un milagro. Yo no sé si usted solamente está haciendo grupo, está apretando a Jesús, o está dispuesto a extender su mano y tocarle con fe. Las congregaciones están llenas de multitudes que hacen grupo, pero pocos son los que dicen: yo voy a hacer lo que el resto no está haciendo. El resto lo está apretando, yo lo voy a tocar con fe. Gracias, Dios. Al instante fue sanada. Jesús le dice: alguien me ha tocado. Y la mujer expuesta dice: maestro, fui yo. Y le cuenta lo que sucedía en su vida. Jesús le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Mientras Jesús se detiene allí, ya Jairo había venido con el reporte de que su hija estaba agonizando.
Y mientras esta mujer es sanada, la hija de Jairo muere. Llegan diciendo de la casa de Jairo: ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Jesús todavía está en conversación con la mujer del flujo de sangre. Al escuchar lo que está sucediendo alrededor con Jairo, le dice a este hombre: no temas, cree solamente. Va de camino, y cuando llega a la casa de Jairo, la gente que estaba allí hacía un alboroto, dice el texto. Jesús dijo: la niña no está muerta, solo duerme. Amén. Las personas comenzaron a burlarse de él, y el Señor Jesús mandó que lo sacaran de la casa y llamó a sus discípulos: Jacobo, Pedro, Andrés, Juan y el padre de la niña. Y entraron donde estaba la niña. Esta gente que estaba haciendo alboroto y que estaba llorando no tenían fe. Cuando Jesús dijo que la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida, se burlaron de él. Sí. Él los echó a un lado, los sacó de allí. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay momentos en los que usted se va a encontrar con gente que yo le llamo, en términos colombianos, sicarios de la fe. Que cuando te escuchan hablar de algo que estás esperando de parte de Dios, te dice: ¿y tú crees que va a ser posible? Matándote la fe. Y esos sicarios de la fe están desde los tiempos cuando Moisés mandó los 12 espías. 10 eran sicarios de la fe, 12 le creían a Dios. Estos dos hombres dijeron: no, si la tierra es buena. Los otros 10 decían: no, la tierra es mala, traga a sus moradores. Pero Caleb y Josué decían: Dios nos va a dar esa tierra. Y Caleb dijo, parece que era chileno, porque dijo Caleb: los gigantes que están allí los vamos a comer como a pan. A todo esto, el nombre Caleb significa perro. Y una de las características que tienen los perros es que son devoradores. Lo que sale en ese momento, en esa expresión de Caleb, es: nos vamos a devorar a esos gigantes que están allí. Jesús entra con estos discípulos, entra con el padre de la niña y dice a la niña que está postrada: Talita conmigo, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. La niña se levantó porque tenía como 12 años, dice la Biblia. Y su padre la recibió viva. Después, dice Marcos, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Después de todo eso, después de ir a Gadara y libertar al endemoniado, después de la travesía sanar a una mujer de un flujo de sangre, después de resucitar a la hija de Jairo, Jesús vuelve a su tierra, Nazaret, donde se haya criado. Y le seguían sus discípulos. Es que una cosa es ser parte de la multitud que sigue a Jesús y otra muy distinta es ser un discípulo de Jesús. Amén, Señor. Y yo no sé de cuál lado está usted hoy, pero el discípulo nunca elegía a su maestro. El maestro elegía a sus discípulos. Bien dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Amén, Señor. Gracias. Cualquiera que se considere discípulo de Jesús entiende que Él no eligió a Jesús, Jesús lo eligió a Él. Cuando usted escucha el testimonio de algunas personas, es que no, cuando yo encontré al Señor, no, cuando el Señor lo encontró a usted. Amén, Señor. Porque usted y yo éramos los que estamos perdidos. Ahora, ser un discípulo de Jesús significa que ya tú no haces lo que te viene en gana,
Porque Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, en primer lugar, niéguese a sí mismo. Sí, Señor. Luego, tome su cruz. Significa sufrimiento. Significa estar dispuesto a morir. Sí, mi buen Dios. Ahora, si usted quiere saber si usted es un discípulo o no de Jesús, pregúntese, ¿será que usted eligió a Jesús o Jesús lo eligió a usted? Bendito Dios. Si usted quiere saber si usted es un discípulo de Jesús, pregúntese, ¿será que usted es capaz de negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo significa decirle no al mundo. Significa no al pecado. No a los negocios torcidos, chuecos. Sí, Señor. Eso es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es que el joven que te conoce te diga, mira, aquí hay un pito, fúmatelo, y tú dices no. Jovencita, negarse a sí mismo significa que el pololo te dice, si me amas, dame la prueba de amor, y tú le dices, te amo, pero amo más a Jesús. Y si quieres prueba de amor, póngame un anillo aquí primero. Vamos al altar. Eso significa ser discípulo de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Negarse a sí mismo. Ya no voy a hacer lo que yo quiero. Ya no voy a ir donde yo quiero. Voy a hacer lo que Él manda, cuando Él manda y como Él manda que se haga. A veces decimos, no, si soy evangélico, soy hijo de Dios. Y tenemos muchos rótulos o títulos por encima. Pero ser discípulo de Jesús es cosa seria. Significa estar dispuesto a poner la otra mejilla cuando te golpean. Negarse a sí mismo. Tome su cruz. Significa sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tranquilo mi negro, yo he vencido al mundo. Pero tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo hasta morir si es necesario. Ahora, lo que me llama a mí la atención en estos tiempos es que me encuentro con muchos que dicen ser discípulos de Jesús y no están dispuestos a llevar la cruz. Quieren un evangelio sin la cruz, y el evangelio sin la cruz no es evangelio. El evangelio viene con cruz incluida, y la cruz no es el esposo. Esta cruz que tengo, Señor, la suegrita que me diste, la cruz que me tengo que llevar. No, no es esa la cruz. La cruz significa caminar hacia el Gólgota, morir cada día. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, dijo: cada día muero. Cada día muero. Me levanto en la mañana, me niego a mí mismo y tomo la cruz. ¿Hacia dónde? Al Gólgota. La carne te dice: no, está muy rica la cama, está calentito todo. Vamos a trabajar, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Llevar la cruz. Llevar la cruz significa soportar la vergüenza. Llevar la cruz significa que otro te va a despreciar. Pero como jóvenes experimentamos lo que se llama la presión del grupo y queremos tener contento al grupo. Y participamos del grupo y hacemos lo que el grupo dice. Soltamos la cruz por rato. La cruz hay que llevarla hasta el Gólgota. Morir. Amén. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Cristo vive en mí. Entonces, ser un discípulo significa estar dispuesto a morir. Pregúntese usted mismo, ¿estará usted dispuesto a morir por la causa de Cristo? Por favor, no me responda tan rápido. ¿Realmente usted está dispuesto a morir por la causa de Cristo?
le seguían sus discípulos. Versículo 2. Y llegando el día de reposo. El día de reposo es el día que Dios estableció para que el hombre descansara. Génesis capítulo 2 presenta a Dios haciendo todas las cosas y dice que llegó el séptimo día y descansó Dios de toda la obra que había hecho. Y reposó el séptimo día. Y santificó el séptimo día. Éxodo capítulo 20, de versículos del 8 al 11, dice que Dios ordena al pueblo de Israel que guardaran el día de reposo. Y en el día de reposo le dijo, no vas a hacer ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu esclavo, ni el que vive en tu casa, nadie va a hacer nada ese día. El día de reposo va a ser un día consagrado para el Señor. Un día apartado para Dios. Fue establecido por Dios el día de reposo. No para Dios, para el hombre. Porque la Escritura dice que Dios no se fatiga ni se cansa con cansancio. He aquí que no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Por eso Jesús, el día de reposo, hacía milagros, sanaba al enfermo, libertaba al cautivo. Y los fariseos, los legalistas, se enojaban porque Jesús hacía estas cosas el día de reposo. La respuesta del Señor Jesús era esta: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aleluya, sí, Señor. El día de reposo fue creado por causa del hombre, para que el hombre descansara. Porque nuestro cuerpo necesita un día en el cual debe descansar. Pero muchas veces nos afanamos en el materialismo y nos reventamos el lomo trabajando para tener una mejor posición económica entre la sociedad, y luego para servir al Señor no tenemos fuerzas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dentro de la numerología bíblica, el número 10 habla de un número completo, plenitud. Por si falta alguno de ellos, los demás suplen su falta. Y en la sinagoga, ellos iban a orar, a alabar al Señor con sus cánticos. Y lo más importante, a lo cual iban a la sinagoga, a exponerse a la lectura diaria de la Torá, la ley de Dios. Por lo general, quien iba a la sinagoga a enseñarle al resto era un rabino, un maestro. Jesús está allí. Comenzó a enseñar en la sinagoga. Esto nos habla de que Jesús no era cualquier persona en la sinagoga. Era el maestro. Era el que enseñaba. Y muchos oyéndole se admiraban. La enseñanza de Jesús causaba en la gente tal asombro que la gente se admiraba de su doctrina, porque él enseñaba no como los escribas y los fariseos, porque él enseñaba predicando y aplicando. Por eso su enseñanza causaba admiración. No era el predicador gatica. Él aplicaba su enseñanza. Entonces la enseñanza del Señor Jesús causaba admiración en la gente. Causaba respeto. Ahora, el Evangelio en muchas partes causa admiración. La gente se admira. A la gente le gusta escuchar el Evangelio. A la gente muchas veces le agrada tener gratas conversaciones con evangélicos. Se admiran de las enseñanzas de Jesús. Lo reconocen como un buen hombre, como un buen maestro, como un buen profeta. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. Y decían. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Jesús comienza prácticamente a ejercer su ministerio allí en ese lugar llamado la sinagoga, y vemos lo que la gente conocía, la gente que conocía
conocía a Jesús no sabía de él. O sea, ellos conocían a Jesús, pero no sabían muchas cosas de Jesús. Termina la reunión hoy, nos vamos cada quien a casa y a usted le preguntan después, ¿conoce al pastor Gesualdo? Usted dice, ¡ah, sí! Uno negrito colombiano que fue a predicar el domingo pasado a la iglesia. ¿Eso se llama conocimiento? Eso no es conocer a Gesualdo. Vamos a ver lo que esta gente no sabía acerca de Jesús. La pregunta es, ¿me está siguiendo la Biblia, no? Verso 2. ¿De dónde vienen estas cosas? La gente que supuestamente conocía a Jesús se está preguntando, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les daba? En otras palabras, esa sabiduría que él tiene, ¿de dónde la sacó? Ese conocimiento que tiene, ¿de dónde lo sacó? ¿A qué instituto fue? ¿En qué universidad estudió teología? ¿Qué maestro le habrá enseñado? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ellos que conocían a Jesús no sabían de dónde tenía Jesús todas las cosas. No sabían de dónde venía la fuente de la sabiduría de Jesús. Y no sabían de dónde venía el poder de Jesús para hacer los milagros. Y escuche bien. Jesús estaba en su tierra, entre los suyos. Y los suyos, dice Juan, no le recibieron. Jesús no está afuera. Él no dijo que estaría afuera, dijo que estaría donde nos reuniéramos dos o más en su nombre. Jesús está adentro de la iglesia. Pero la iglesia no conoce a Jesús. Esa es la iglesia que Juan escribe en Apocalipsis 3:20 y dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Lindo suena el texto para evangelizar afuera. Esa es la iglesia que le está hablando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A la iglesia. Tu corazón. ¿Sientes el toque hoy? Está afuera. Él no quiere estar afuera. Aleluya. Amén. Cuando sientes que se mueve, no es porque está adentro, está afuera. Quiere entrar. Veamos lo que ellos sí sabían de Jesús. Verso 3. ¿No es este el carpintero? Conocían su vocación. Conocían su oficio. Sabían que era carpintero. Faltó que más de uno hubiera dicho, ah, él fue el que me hizo la mesa del comedor.
¿Sabían a qué se dedicaba Jesús? ¿No es este carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Conocían no solamente su profesión, su oficio, conocían también su entorno familiar. La religión católica dice que María no tuvo más hijos. Bueno, el Evangelio dice otra cosa, que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y los describe acá. Así que la Virgen no fue siempre virgen. La prueba está en la Biblia. El catolicismo dice, es que la Biblia, ese texto que dice que eran sus hermanos, dice que eran primos. No, la Biblia cuando dice primo habla de parientes. Cuando habla de hermanos, habla de hermanos. Es clara la escritura. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ok, ya no solamente se admiraban de Jesús, ahora se escandalizaban. Porque llega un punto en el cual el Evangelio deja de ser algo digno de admiración y se convierte en algo escandaloso. Cuando ya no toleras el pecado, cuando ya no transas con el mundo, eso es escandaloso. Cuando tienes principios bien establecidos y no transas tus principios, eso es escandaloso. Porque la sociedad de hoy en día a lo bueno le está llamando malo y a lo malo le está llamando bueno. Eso es escandaloso. No hacer lo que el mundo hace, no aprobar lo que el mundo está aprobando, es ser escandaloso. Como diría Redimido en sus canciones, ofensivo y escandaloso. Es que así es el Evangelio. El Evangelio bíblico es ofensivo. Te tira al piso y te enseña que si no es por la gracia eres un miserable. El Evangelio humanista te enseña que eres un campeón. El Evangelio humanista te enseña, te infla el ego, te dice que tú puedes, que tú eres capaz. Ese es el Evangelio humanista. Te pone por acá arriba y cuando no tienes solución para resolver el problema del pecado, de la redención que necesita el ser humano, te saca la mano y el golpe es fuerte. Te estrellas contra la realidad de que estás perdido y necesitas urgente un Salvador. El Evangelio humanista y materialista te enseña, dale para adelante que Dios está contigo y te va a bendecir. Pero nunca te confronta contra el pecado. Nunca te habla de santidad, de integridad. Nunca te habla de dedicarse a Dios, de consagrarse a Dios. Ese evangelio es fácil. Ese evangelio tiene mega iglesias en el mundo. Porque es un evangelio cómodo, no es escandaloso. Suena bonito, suena agradable, es chévere, diríamos en Colombia. Pero el evangelio bíblico del cual carece la iglesia hoy es escandaloso. Se escandalizaban de él. Verso 4. Veamos las posibilidades que tenía el Señor Jesús entre su gente. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Afuera, cuando Jesús salía a sus cruzadas, a sus campañas, había milagros, señales, prodigios, sucedía de todo. Llegaba a su tierra y no había honra. ¿No le ha pasado cuando usted sale a predicar a otra ciudad, a otra iglesia, o sale a ministrar a otra parte y Dios le usa de manera gloriosa y está dentro de la gente que lo conoce a usted y pasa sin pena ni gloria? Entonces Dios tiene que traer a otro profeta de Colombia para que aquellos cabezones a los cuales ya Dios le habló a través del profeta de la casa, Dios les tenga que volver a hablar, porque el profeta de casa no está siendo honrado.
Sí, Él está aquí. Si no lo sabía, entérese. Hace rato estaba aquí. Apague esa cosa, por favor. Él no le va a hablar por ese aparato. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Sigue diciendo Jesús. Y entre sus parientes. O sea, la gente que ya estaba familiarizada con él. Estaban tan acostumbrados a su enseñanza y a ver a Jesús haciendo milagros, que ya se les volvió un hábito de costumbre venir a los cultos. Ya no iban a los cultos con expectativa. ¿Qué irá a hacer el Señor hoy? Quiero ver el mover, quiero ver su gloria. La expectativa ya se fue. Así estaban ellos. Jesús va a un lazo más íntimo y dice: y entre los de su casa. Es como cuando la esposa llega y te agarra: claro, de aquí, mira, Dios te usa aquí, allá, y aquí en la casa, ¿qué pasa? Oras por mí y sigo con la misma enfermedad. ¿Algún profeta le ha tocado ser confrontado en la casa? Entre los parientes, entre los más cercanos. Bienvenido al club. Vamos a ir cerrando este mensaje. Él se asombró de la incredulidad que había en el corazón de aquellas personas. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría Jesús las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sabe qué hizo Jesús? Al ver a su propia gente, que se suponía lo conocían a él, pero que no lo honraban y no creían en él, se asombró. Hay dos ocasiones más o menos en las cuales Jesús se asombra. Esta es una de ellas. Y la otra es cuando aquel hombre le dice: maestro, no necesito que vayas a mi casa, di la palabra y mi criado será sano. Jesús dijo: ni aún en Israel he visto tanta fe. Ni aún entre mi pueblo, porque quien estaba hablando era un gentil. Jesús dice: ni aún entre mi pueblo, entre los míos, he visto tanta fe. ¿Qué dirá Jesús de su fe hoy? Póngase aquí, por favor.